Noticias del exilio, día 18 de noviembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de la gripe aviar que viene, o mejor dicho, de la matraca que se te viene con la gripe aviar, y vamos a hablar también de cómo Alvise Pérez ha roto peras con Iván Espinosa de los Monteros, si es que estuvieron juntos en algún momento. Pero antes de nada, como podéis ver, continúo en la playa y siempre que estoy en la playa recibo muchas solicitudes de personas que me preguntan por la nueva promoción inmobiliaria que estoy preparando aquí en la playa. Estoy guardando todos los emails y os contestaré en el momento en el que tenga la información segura, porque a día de hoy sigo negociando los terrenos, la financiación y todo lo necesario para poder hacer un proyecto como el que voy a hacer aquí en la playa, que ya tiene perfilado un nombre. Si bien mi proyecto anterior se llamaba Villa Facha, este creo que lo voy a llamar Facha Beach. Dime qué te parece en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar con las noticias desde el exilio, y la primera es algo que sucede últimamente mucho en Cataluña, que es que te encuentres cadáveres, pero esta vez se lo han encontrado en un contenedor de basura y además en el que pertenece, en orgánicos. Estas cosas antes en España no pasaban. Tú antes no ibas por España y te encontrabas regueros de sangre que llegaban hasta un contenedor y ahí te encontrabas un fiambre. Esto antes no sucedía. Y esto está sucediendo sobre todo por toda la multicultura que estáis recibiendo. Y veréis, Samuel Vázquez, que es el responsable de política territorial e inmigración en Vox, ha subido una fotografía que está levantando ampollas entre muchos de los seguidores de Vox. Aquí os pongo la fotografía y el tuit con el que la presentaba. Samuel Vázquez dice: llegó hace años desde Mali y ayer se fue desde el centro de Madrid al acto en Fuenlabrada. Me dice que el mundo del que huyó está empezando a vivirlo otra vez aquí y no lo entiende. Me dice también que le encanta la manera en la que defiendo el mundo en el que ella quiere vivir. No hace falta explicar el por qué ha levantado ampollas esta fotografía. Y es que Samuel Vázquez muy probablemente no sabe si esa chica llegó de forma legal, si llegó de forma ilegal o a qué se dedica. Con lo cual, quizá sea una de esas que él mismo dice que hay que echar de una patada en el culo a su país. Yo personalmente creo que cualquier persona que se haya integrado hasta el punto de querer votar a Vox y que se haya integrado hasta el punto de querer hacerse fotografías con alguien de Vox, que seguro que a ella le va a perjudicar lo mismo que a Samuel Vázquez, porque estoy seguro que habrá muchos de su comunidad que no les va a gustar esa fotografía, yo creo que esa es la gente que necesitamos en España. Pero bueno, tú dime qué es lo que opinas y déjamelo en los comentarios, porque veréis, no solo se les tiene que exigir que no delincan, que eso es algo básico que se le tiene que exigir a todo ciudadano, no delinquir. También se les tiene que exigir que se integren y que se adapten a nuestras costumbres y sobre todo que no hagan el gilipollas. Porque veréis, tú imagínate que te levantas por la mañana, que vas a currar, que te vas en transporte público porque el hijo de puta de la ciudad donde gobiernas no te deja ir en coche porque ha establecido una zona de bajas emisiones, y te encuentras con que hay un individuo multicultural bailando en mitad de la calzada y que no deja pasar al autobús. Nada, luego cuando llegas al trabajo le dices a tu jefe que es que la multiculturalidad te ha hecho llegar tarde. Y bueno, vamos a pasar a una noticia que a mí me parece indignante. Supongo que sabréis que Pablo Iglesias era vicepresidente de España y ahora se dedica a la hostelería y a esparcir bulos y amenazas desde un canal infecto, Canal Red. Pues bien, no tuvo mejor ocurrencia que señalar el negocio familiar de la familia de Vito Quiles, que no de Vito Quiles en sí, sino de su familia. Aquí tenéis el vídeo en el que lo hizo y ahora veremos lo que sucedió. El abuelo materno del pequeño Vito fue el fundador de la empresa Balcini Sociedad Limitada, una sociedad al parecer dedicada a la fabricación de calzado. Tras la muerte del abuelo, la sociedad pasó a formar parte de la madre de Vito Quiles y de las 4 hermanas de esta. El padre de Vito Quiles, italiano, es o fue empresario también. Fue administrador único de al menos 6 sociedades. ¿Y qué sucedió? Pues lo mismo que con los etarras. Unos hijos de puta señalan y otros hijos
hijos de puta ejecutan. Aquí tenéis lo que sucedió en el comercio de la familia de Vito Quiles. Han vandalizado y han pintado el negocio familiar de mi madre después de que Pablo Iglesias lo señalara públicamente, tanto a la empresa como a toda mi familia, a través de las redes sociales. Y yo me pregunto, ¿de verdad es necesario señalar a la familia de alguien que no tiene ninguna responsabilidad pública, que no es un político, cuya familia es anónima, que no tiene ningún tipo de interés ni periodístico, ni mediático, ni informativo? Pues esta gentuza es la que luego se atreve a llamarnos nazis a los demás. Esta gentuza son los mismos que se atreven a llamarnos fascistas al resto, mientras envían a sus matones a pintarrajear la tienda, la fábrica de tus padres, porque no eres de los suyos. Luego se le llena la boca hablando de democracia a los totalitarios de mierda. Pues te voy a responder, Pablo Iglesias. Yo personalmente estoy muy orgulloso de mi familia, porque al menos mi padre es un empresario y no un terrorista como el tuyo. Y al menos nadie de mi familia ha militado en el FRAP, que dejó decenas de muertos en España. Y nadie de mi familia vive de las narcodictaduras de las que vivía tu partido y que han empobrecido a todos los países donde gobiernan. Y nadie de mi familia se ha alegrado nunca de que pateen a un guardia civil o a un policía nacional como hacías tú. Y nadie de mi familia ha justificado a la banda terrorista ETA como haces tú. Y nadie de mi familia ha dicho que azotarían hasta sangrar a mujeres como tú, que eres un perturbado. Mi familia es mucho más honrada, mucho más decente, mucho más honesta y mucho más digna que toda la gentuza y toda la calaña que tú representas. Y sí, esto es solo una pintada, pero es una pintada que se ha producido porque un vicepresidente de España ha señalado a un chaval que simplemente se dedica al periodismo. Porque eso es lo que hacen. Cuando ven que contigo no pueden, cuando ven que a ti te da igual lo que hagan, entonces empiezan a señalar a tu familia. ¿Cómo les sentaría a Pablo Iglesias que aparecieran las caras de sus hijos al colegio al que van para decirles a los niños, oye, mira, este es el hijo de un hijo de puta que está jodiendo a tu papá? Luego cuando lo veas en el recreo, salúdalo de mi parte. Porque si nos ponemos a señalar a la familia de gente, no acabamos. Y podemos empezar por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez Pérez Apagón. ¿Sabíais que su abuelo materno renunció, desertó del ejército republicano para meterse en el ejército franquista y encima fue condecorado? ¿A que eso no te lo cuenta? Pues aquí tienes el documento que lo acredita y que ahora está apareciendo en muchos medios de comunicación. Pero Pedro Sánchez no te va a decir eso. Pedro Sánchez no te va a decir que su abuelo materno estuvo en el ejército franquista después de desertar del republicano. No te va a decir que su abuelo ya era un traidor igual que él. No, hombre, no. ¿Cómo te lo va a contar? Y ya que hemos abierto el melón del franquismo, vamos a seguir hablando. Resulta que ahora los indepes están desplegando pancartas como esta que veis aquí, en la cual se hacen los orgullosos porque han podido colgar una pancarta en catalán. Así como si no se pudiesen colgar pancartas en catalán en la época de Franco, hubiese que hacerlo a escondidas, no sea que pase algo. Pues se ve que Franco no se enteró de esta pedazo de pancarta que le daba la bienvenida a Lérida cuando fue a verlos. A ver si se terminan ya estos bulos de las narices, a ver si se terminan ya estas tonterías como con que con Franco no se podía escribir en catalán ni nada de esto. Claro que se podía hacer exactamente lo mismo. Lo que no podías hacer es decir que te querías largar de España. Eso es lo que no se podía hacer. Y no lo podías decir ni en español, ni en catalán, ni en inglés, ni en somalí, ni en ningún idioma. Y vamos a continuar hablando de Franco porque ¿sabéis que dentro de poco va a ser el aniversario de su muerte? El 20 de noviembre. Aquí tenéis esta noticia en la que la familia y la Fundación Franco convocan a una misa el 20 de noviembre por los 50 años de su muerte. La Eucaristía tendrá lugar a las 8 de la tarde en la parroquia de 12 Apóstoles en la calle Velázquez de Madrid. A ver si nos vamos a llevar una sorpresa y va a haber tanta gente que no va a caber en la misa. Y lo cierto es que tal y como están yendo las cosas en la democracia, no me extraña que haya muchos que lo echen de menos. Y vamos con una de las noticias del día, que es sobre Iván Espinosa de los Monteros. Veréis, yo llevo tiempo intentando indagar qué es lo que hay detrás de Atenea, a qué juegan, detrás de quién van, a quién pretenden apoyar. Y lo cierto es que parece que me he equivocado, porque yo pensaba que Atenea estaba detrás de la gira de Vito Quiles. Y sabiendo que Vito Quiles va en listas con Alvise Pérez, pues pensaba que estaban relacionados de alguna manera. Pero parece que no, al menos a jugar por este mensaje en Telegram del propio Alvise Pérez. Tras ver a los dos tránsfugas de Se acabó la fiesta como invitados personales de Iván Espinosa a la presentación de Atenea, Iván Espinosa confirma ahora públicamente la alianza dando una conferencia en Valencia junto al tránsfuga Diego Solier, que sigue secuestrando el acta europea y colocando amigos en paro con sueldos de hasta 9.000 euros públicos.
Ambos confesaron reuniones secretas poco antes de la traición del eurodiputado a los más de 800.000 votantes de Se acabó la fiesta, tras la filtración de una noticia en donde se planificaba cómo usar el escaño contra el vice y en pro de Iván Espinosa. La palabra decepción es poco. Y adjunta artículos de lo que dice. Pues parece que me equivoqué, parece que no es Atenea quien está detrás de la gira de Vito Quiles, así que Partido Popular, los propios de Se acabó la fiesta, se aceptan comentarios. Sea como sea, Iván Espinosa de los Monteros sigue diciendo cosas que son del más puro sentido común y que sí, que ya sé, que es un traidor a Vox y que lo que queráis, muy bien. Pero yo en este canal, a todo aquel que diga las cosas como son, y que diga cosas que pocos se atreven a decir, lo voy a sacar. Y aquí tenéis lo que está diciendo sobre las pensiones, porque es una realidad que muy poca gente conoce, que es que cada español no debe los 30 y pico mil, 40.000 euros que dicen de la deuda pública, no, son 200.000. Aquí tenéis a Iván Espinosa de los Monteros que os lo explica y luego os lo aclaro yo. El importe de los compromisos adquiridos en materia de pensiones con el conjunto de los españoles supera el 500% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, que entre la deuda directa e indirecta, entre las dos cosas, España debe 6 veces su Producto Interior Bruto. Es decir, que cada español tiene una deuda, una mochila, de unos 200.000 euros por persona. En una familia, vamos a decir, de 5 personas, o sea, de ultraderecha, padre, madre y 3 hijos, superfascista. Una familia de 5 personas puede tener una hipoteca, puede tener unos créditos al consumo. Tiene además una deuda que el Estado le ha endosado de 1 millón de euros. Una hipoteca de 1 millón de euros sin haberle dado una casa de 1 millón de euros. Esto es muy difícil de recuperar, muy difícil. Pero hay soluciones, claro. Y la primera, como digo, tiene que ser volver a creer en que podemos volver a crecer. Hay que hacer a España crecer otra vez. Hay que hacer a España rica otra vez. Hay que poner todo lo que esté en nuestra mano, como sociedad, los políticos, pero también los empresarios, pero también el conjunto de los habitantes. Tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para volver a hacer a España rica otra vez. Tenemos enormes oportunidades por delante. España está en una situación inmejorable para generar un crecimiento como no hemos conocido desde los años 60 o 70. Veréis, si una empresa privada tiene un fondo para dar una pensión a unos trabajadores, algo que normalmente no sucede, pero puede suceder, entonces tiene que proveer unos fondos para después pagarles a esos trabajadores el día de su jubilación. Es decir, tiene que capitalizar, tiene que meter el dinero en alguna parte para que luego cuando ese trabajador se jubile le den su parte correspondiente. Pues bien, en el Estado español no se hace eso, con lo cual todo ese dinero que se les tiene que pagar a los trabajadores que se van a jubilar realmente ya se debe. No es que se deberá en el momento en el que se jubilen, no, ya se debe porque tendría que estar ahí y si no está habrá que sacarlo luego. Y eso son 200.000 euros por persona. España está quebrada, España está en la puñetera ruina. Y sí, ya sé que muchos pensáis que con el gasto político y de las autonomías y tal se puede solucionar. ¡No! Estamos hablando de 6 veces el PIB, de 6 veces todo el dinero que se mueve en España durante un año entero, incluyendo los alquileres imputados. Los alquileres imputados, que significa que si todas las viviendas que hay en España estuvieran en alquiler, ese precio también está metido dentro del PIB. ¿Tú sabes la cantidad de pasta que es esa? Pues 6 veces más. Eso es imposible de pagar. En fin, esperemos que alguien lo solucione. Por el momento vamos a elecciones en la comunidad de Extremadura. Y ahí que tenéis a Santiago Abascal explicándoos lo que os expliqué yo ayer sobre María Guardiola. Que básicamente pues es lo mismo que un socialista, o incluso peor, porque encima va disfrazada de alguien de derechas que se hace la progre. Aquí tenéis a Santiago Abascal. ¿Cómo es posible de que un político se presente a las elecciones insultando de esta forma a los votantes? Porque si lo lógico sería, si a nosotros nos pasa algo de eso, ¿no? Pues este señor, mejor que no se presente, habrá que presentar otro. Pues no van y lo presenta. ¿Por qué? ¿Por qué se permite ese insulto y esa humillación? Tiene una explicación muy clara. Porque al señor Sánchez no le importa perder con Gallardo, porque espera ganar con una candidata oculta, con una candidata tapada que se llama María Guardiola.
porque María Guardiola es la encargada de aplicar las políticas socialistas en Extremadura, porque María Guardiola es la portavoz de guardia de Pedro Sánchez para aplicar el Pacto Verde, para aplicar el Pacto Migratorio, para aplicar las políticas de género, para aplicar el feminismo extremo. Esa es la señora Guardiola. Entonces el señor Sánchez está absolutamente tranquilo. Y mientras tanto tenemos que aguantar al PP con la monserga esa de la pinza entre el PSOE y Vox. Que parece que Santiago Abascal se ha dado cuenta de algo que he dicho yo también en este canal, que es que obviamente hay un pacto entre el PP y el PSOE en Extremadura, porque si no, no se entiende que hayan puesto un candidato tan malo desde el Partido Socialista, Gallardo, que encima está imputado. O sea, ese tío, que además ni siquiera consiguió ganar las elecciones la última vez, ni siquiera consiguió gobernar, ahora estando imputado lo vuelven a meter. Pues sencillamente, lo dicho, es un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista. Y vamos con noticias de futura corrupción socialista. Sí, normalmente os pongo noticias de corrupción pasada, de algo que ya ha sucedido. Pues ahora voy a poner noticias de algo que va a suceder. ¿Qué? Veréis, Óscar Puente quiere incrementar la velocidad de 300 km por hora a 350 km por hora. Y claro, no explica, y es lógico que mucha gente piense que sencillamente pues es pisarle un poquito más al acelerador del tren y listo. No, no, hay que cambiar vías, hay que cambiar las mal llamadas catenarias, que hoy me he enterado que realmente no debería llamárseles catenarias, y hay que cambiar un montón de cosas dentro de la infraestructura ferroviaria para incrementar la velocidad de 300 a 350 km por hora. Lo primero que tendría que hacer Óscar Puente es que sus trenes a 300 km por hora lleguen a tiempo. Eso lo primero. Y lo segundo, ¿por qué futura corrupción socialista? Pues porque todas estas obras, ya veréis quién se las va a embolsar. Y Óscar Puente, después de dar la chapa ahí sobre los 350 km por hora, ¿dónde creéis que se fue? Pues se fue a su casa recién reformada, en la cual se han gastado casi 1 millón de pavos, no en la casa, sino en reformarla, y por supuesto lo has pagado tú. El gobierno gasta 1 millón de euros en habilitar pisos para Óscar Puente y Ana Redondo. La reforma de los 2 áticos de 250 metros cuadrados cada uno en una de las mejores zonas de la capital ha durado más de 1 año y ha costado en climatización 200.000 euros. ¡Cómo mola tener un aticazo en el centro de Madrid de 250 metros cuadrados, totalmente acondicionado, y que te lo han pagado los que se levantan para ir en autobús mientras ven bailar a un negro? Y vamos a hablar de otra que también vive en un aticazo que pagas tú con tu bolsillo, que es la vicepresidente del gobierno, Yolanda Díaz, alias La Yoli, que no se cansa de hacer el ridículo y decir tonterías. Aquí tenéis a La Yoli diciendo gilipolleces como siempre. Las grandes tecnológicas utilizan una política laboral basada en no tener derechos laborales, en explotar a los trabajadores y a las trabajadoras. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Amazon hace que sus trabajadores y trabajadoras extiendan su jornada entre 90 y 120 horas a la semana y también sin límites en los derechos laborales y en los derechos humanos. La práctica es exactamente la misma y mi país es el primer país en el mundo ahora mismo que ha regulado justamente esta materia. ¿120 horas a la semana? ¿120 horas a la semana? ¿Eso es lo que hace trabajar Amazon a algunos de sus trabajadores? Hay quien dice que es imposible trabajar 120 horas a la semana. Yo os digo que sí es posible. Yo he trabajado 502 horas fichadas en un mes. Sí, ya sé que no te da a 8 horas diarias de sueño. Eso ya lo sé. Ni siquiera contando los 30 días. Eso también lo sé. Pero hay gente que se esfuerza para trabajar. Y hay gente que se esfuerza para crecer. Y hay gente que se esfuerza para ganar dinero en lugar de ir a gimotear por una paguita. Ahora bien, de ahí a decir que Amazon obliga a la gente a trabajar tantas horas, me parece a mí que va un trecho muy largo. Porque a mí, si alguien quiere trabajar 120 horas en una semana para ganarse el pan y para ganar más dinero, me parece estupendo. De hecho, muy posiblemente haya más de 1, más de 2 y más de 20 autónomos en este canal que se echen tantas o más horas. Y ahora sí, vamos a pasar a noticias de corrupción socialista. Declaran secreta la causa contra Paco Salazar por cobrar sin trabajar en Dos Hermanas. La magistrada instructora solicita al Ayuntamiento sevillano las nóminas de entre 2012 y 2017 del ex asesor de Sánchez.
Paco Salazar, que presuntamente estaba cobrando un sueldo por la cara mientras realmente ejercía pues de machaca de Pedro Sánchez, y al cual le dieron ahí una patada en el culo, mejor dicho, lo retiraron un poquito al lado cuando le acusaron de abusar sexualmente de algunas compañeras. Porque claro, ya sabéis que cuando es socialista prima la presunción de inocencia. Y cuando hablamos de corrupción socialista siempre termina saliendo esta tía. Leire Díez reconoce 2 encuentros con Santos Cerdán el mes que imputaron a la mujer de Pedro Sánchez. Leire Díez, que ya salió en un audio diciendo que era la mano derecha de Santos Cerdán, pero bueno, siempre se puede decir, es que lo dijo por echarse al pisto y hacerse la guay ahí en una reunión. Quizá no era cierto. Pues bien, se reunió con Santos Cerdán, con el número 2 del Partido Socialista. Lo digo porque parece que Leire Díez no era nadie dentro del PSOE, pero se reunía con toda la cúpula. Y vamos a pasar a hablar de empresas públicas, porque hay una en la que robaban mucha pasta. Un alto cargo del CNIO denuncia el robo de 25 millones de lucha contra el cáncer en contratos públicos durante 18 años. 2 empresas de excargos de la entidad se habrían lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que no había prestación real con la protección del gerente Juan Arroyo, según los directores de operaciones y compliance. Mira, en el tema de lucha contra el cáncer no paran de salir escándalos. Primero, la jefa que se iba por ahí de viaje al Polo Norte o al Polo Sur, no me acuerdo a qué polo de los dos, con dinerito que pagaba esa empresa, que por cierto estáis pagando todos. Y ahora esto. Lo público es muy fácil de amañar. Lo público siempre tiene el incentivo de que quien maneja ese dinero, como no es dinero suyo, lo termine repartiendo a quien más le interese a él y no a quien más le interese al pueblo, que realmente es quien está pagando la fiesta. Y para Chiringuito Infecto, Radio Televisión Española. Tenemos un informe del Instituto Juan de Mariana que dice algo que ya sabíamos todos, pero ellos lo han cuantificado. Un informe denuncia que el 80% de las fuentes de los telediarios de Televisión Española apoyan al gobierno. El dossier del Instituto Juan de Mariana confirma el claro sesgo progubernamental de los programas de la pública. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? A mí lo que me extraña de esta noticia es que haya un 20% en el cual no están de acuerdo con el gobierno. Y vamos a hablar de economía, más concretamente de inflación, porque la inflación en España está hiper manipulada, sobre todo para la inmensa mayoría de españoles. Aquí tenéis esta noticia, ya la comentamos. 17 alimentos suben ya por encima del 5% y el chocolate, los huevos y la ternera llegan disparados al inicio de la campaña de Navidad. Y aquí podéis ver un gráfico de cómo están subiendo los precios, principalmente de los huevos, el café, el vacuno, el chocolate, los aceites, el cacao, los despojos y la carne en general, incluido también el pescado y la mantequilla. Y es que veréis, la mayoría de familias españolas gastan una importante cantidad de su sueldo en comida, y concretamente en huevos, en carne, en pescado, o al menos en eso deberían gastarlo. Ahora, claro, ahora igual tienen que gastarlo en insectos y ultraprocesados porque no tienen otra cosa que comer. Pero es que esto es el engaño. El engaño es decirte que la inflación ha subido un 2 o un 3% cuando los alimentos se han disparado de precio. Porque lo que sucede es que la mayoría de gente se gasta el dinero en eso, con lo cual a ellos les afecta muchísimo más la inflación. Y con esto que está sucediendo, no es de extrañar noticias como esta. Endeudarse se convierte en la nueva normalidad de los hogares españoles. Según el Banco de España, los préstamos otorgados a los hogares se sitúan en los 110.545 millones desde que comenzó el año. Y veréis, estamos hablando de préstamos al consumo, de préstamos para algo que vas a gastar inmediatamente. Porque una cosa es un préstamo al consumo y otra cosa un préstamo de inversión. Un préstamo que lo haces para una inversión es algo totalmente justificado y normalmente, además de justificado, es recomendable endeudarse para invertir. Ahora bien, endeudarse para gastar no es una buena idea. Y muchos españoles lo están haciendo, algunos porque son tontos del culo y se gastan el dinero en vacaciones, en iPhones y en gilipolleces que no necesitan, pero otros lo hacen en cosas que sí necesitan, como por ejemplo alimentos. Y esto cada vez sucede más en España. Y vamos a ir pasando al siguiente cuento asustaviejas, que es la gripe aviar. La nueva amenaza de gripe aviar. Están aumentando las posibilidades de que nos pueda dar algún susto. España es uno de los países de Europa que más focos de infección en aves ha sufrido. No hay peligro por comer carne o huevos, recuerdan los expertos. A ver, el peligro por comer carne o huevos es arruinarte tal y como están los precios en España, pero ya empiezan a darte la matraca y ya empiezan a avisarte de lo que te puede suceder. Ya empiezan a avisar de que quizá hay algún brote y entonces tengamos que vacunaros a todos, os tengamos que volver a encerrar,
circular, no podéis volver a utilizar los coches, no sé, ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿Van a pillar los huevos y los van a separar en la huevera para que no se junten? A no ser que sean familiares. Las gallinas no van a poder salir a la calle a no ser que tengan un perro como animal de compañía. Pues algo así terminarán haciendo y ya verás tú como encima hay un montón de gente que sale a aplaudirles como focas a las 8. Y es que en Radio Televisión Española hablan muy bien de Pedro Sánchez, pero a partir de ahora, legalmente y con la justicia en la mano, tú vas a poder hablar mal de él. Varapalo del Supremo Sánchez, llamarlo corrupto, traidor, felón, tirano o ególatra es libertad de expresión. El Supremo desestima el recurso del PSOE y le obliga a pagar las costas hasta un máximo de 4.000 euros en favor de hazte oír. Corrupto, traidor, felón, ególatra, tirano, yo añadiría hijo de puta y unos cuantos más. Y vamos a pasar a noticias internacionales porque con un poquito de suerte cae el gobierno de Claudia Chimpún. Las protestas de la generación Z sacuden México, violencia, detenidos y controversia política. Durante las protestas de este sábado en la capital, que rápidamente se convirtieron en enfrentamientos, resultaron heridos 100 policías y 20 manifestantes. La generación Z en México ya se ha hartado de toda la progresía y toda la gilipollez de Claudia Chimpún. ¿Cuándo llegará esto a España? Pues me parece a mí que tal y como están nuestros jóvenes, a no ser que se les empiece a animar, no va a suceder. Y la frase del día de hoy es un alivio que por lo menos podamos insultarlo legalmente.